Al ver a la menina mendiga abandonada en la carretera, el millonario decidió hacer algo grande. El sol comenzaba a despuntar sobre el horizonte, tiñendo la carretera desierta de un dorado que para Alejandro era completamente ajeno. Su vida se había convertido en una serie de reuniones y negociaciones, un ciclo apremiante donde la soledad había echado raíces en su mansión de Buenos Aires. Pero ese día algo lo hizo detenerse. La imagen de una niña mendiga, sucia y con ojos que reflejaban un abismo de tristeza, apareció frente a él como un espejismo en medio de la calidez del suelo argentino. Atraído por su vulnerabilidad, se dejó llevar por un impulso irracional y frenó bruscamente, el chirrido de los frenos vibrando en el aire. La menor llevaba harapos que apenas la cubrían y su piel, expuesta al sol y al frío, contaba historias de abandono y dolor. Por un instante, el mundo de dólares y tratos cayó en un profundo silencio. ¿Cómo puede ser que alguien así exista mientras yo llevo una vida de lujo?, pensó, sintiendo un nudo en la garganta. Sin pensarlo dos veces, la invitó a subir. La niña lo miró con desconfianza, pero había algo en su voz, un eco de una madre que nunca conoció, que resonó con lo que anhelaba, compasión. El trayecto de regreso a la mansión estuvo cubierto de tensiones. Sofía, como se llamaba, se encajonaba en su asiento, el olor a humedad y tristeza flotaba a su alrededor. Alejandro sentía que al abrir su hogar a esta pequeña, abría también una puerta a su propia infancia, llena de sombras que nunca había podido enfrentar. Recordó los ecos de su propio llanto en la soledad de su habitación, el abandono que había sentido cuando sus padres se habían enfocado solo en su fortuna. Al llegar, la mansión, con su imponente fachada de mármol y amplios jardines, parecía un mundo completamente ajeno para ella. Se adentraron en un silencio palpable, donde el eco de una nueva vida comenzaba a llenarlo todo. Pero no todo era idílico. Un viejo amigo de Alejandro, con quien había cerrado capítulos oscuros de su pasado, comenzó a acecharlos. Las miradas furtivas y las amenazas latentes llenaron el aire con una tensión eléctrica. Sofía, aún desconfiada, empezó a mostrar pequeñas chispas de un extraño don. Sus ojos brillaban con un conocimiento inexplicable que dejaba a Alejandro atónito. Había momentos en que, con una simple palabra, lograba hacer que él reviviera recuerdos que creía olvidados. La pequeña parecía leer los secretos escritos en cada rincón de la mansión. ¿Cómo era posible que una niña así, marcada por la vida, pudiera conectar con su pasado de una manera tan profunda? Mientras la desconfianza crecía entre ambos, la relación se veía atrapada por el peso de un peligro inminente que acechaba no solo en la mente de Alejandro, sino también en el corazón de Sofía. ¿Podrían realmente confiar el uno en el otro y enfrentar lo que estaba por venir? ¿O sus sombras finalmente los consumirían antes de tener la oportunidad de encontrar una redención a sus vidas tan fracturadas? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. Al llegar a la mansión, la tensión entre Alejandro y Sofía creció. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta principal. Ambos se miraron alarmados. Alejandro se apresuró a abrir, el corazón golpeando en su pecho. Delante de él, una figura oscura, con un rostro cubierto por una capucha, entró sin que nadie lo invitara. Era un hombre de mirada fría y dura. Tras él, otros dos lo seguían y una sensación helada recorrió la habitación. ¿Dónde está?, preguntó la voz grave y amenazante. Sofía, pegada al sofá, sintió un cosquilleo en la nuca, como si lo que estaba a punto de suceder la involucrara de una manera que no podría comprender. Alejandro tragó saliva. ¿Qué quiere de mí?, pensó, sintiendo un nudo en el estómago. El intruso se hizo un paso adelante y sacó de su bolsillo una foto. La imagen era de una niña. Sofía, con sus ojos brillantes, miró la foto. Sus manos temblaban. Alejandro sintió una punzada de desconfianza. ¿Qué está pasando?, preguntó, tratando de mantener la calma. La sala estaba en silencio, la tensión palpable. El hombre en la capucha empezó a reír, pero no había nada en su risa que pareciera divertido. «Esa niña, ¿quién crees que es? Es tu hija, Alejandro. Tu hija que nació antes de que te convirtieras en este monstruo de dinero, la que dejaste atrás. ¿Lo sabías?». El aire se volvió irrespirable. Sofía se quedó atónita. Alejandro, con los ojos abiertos como platos, sintió que todo su mundo se desmoronaba.
Su pasado, oculto en las sombras, había regresado para atormentarlo. No, no puede ser, se negó, su voz apenas un susurro. Eso no puede ser, repetía mientras empezaba a temblar. ¿Te creías muy inteligente llevándote el secreto a la tumba? Continuó el hombre acercando la foto a su cara. Te dije que la encontraríamos, y aquí está en tu propia casa. Ella es Sofía, la última herencia de tus pecados. Las palabras tronaron en la mente de Alejandro, resonando como un eco despiadado. Sofía miró la foto y luego a Alejandro buscando respuestas. Soy su hija. Preguntó con voz temblorosa. Un torrente de confusión y miedo la envolvió. La revelación flotó en el aire, cortante y punzante. Sofía sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. No puede ser, murmuró retrocediendo, su mirada fija en Alejandro, quien ahora era un extraño. ¿Cuántas mentiras había vivido? ¿Quién era realmente esa niña? Todo lo que había creído, todo lo que le había dado esperanzas, estaba hecho trizas. Alejandro se quedó allí paralizado, con el rostro pálido y los ojos abrumados por la culpa. No es cierto, balbuceó, incapaz de aceptar la verdad. De repente hubo un grito horrendo que cortó el silencio. Un grito desgarrador que provenía de fuera de la mansión. Los intrusos, sorprendidos, miraron hacia la puerta. Alejandro, atrapado en su caos, no podía dejar de pensar que su vida acababa de dar un giro sin retorno. Sofía se quedó paralizada, enfrentándose a un abismo de dolor y pérdida. Tenía que tomar una decisión, y el tiempo corría como un río desbordado. ¿Podría realmente enfrentar lo que significaba ser parte de una familia marcada por un secreto tan devastador? La casa, antes un refugio, se convirtió en una trampa mortal. ¿Cómo podrían salir de esto? ¿Qué más secretos ocultaba su nuevo hogar? En una fracción de segundo, todo cambió y Nahuel, el hombre de la capucha, sonrió. La diversión apenas comienza. El grito desgarrador resonó en la mansión, atravesando cada rincón con su eco macabro. Sofía, que luchaba por comprender la abrumadora revelación de su linaje, se volvió hacia Alejandro, sus ojos mezclando confusión y miedo. El intruso seguía allí, con su risa burlona, como un espectro en medio de su vida hecha trizas. Pero el terror había hecho una pausa, la incertidumbre llenaba el aire. De repente, un nuevo estallido de ruido rompió el silencio, un estruendo de cristales estallando. La ventana del salón se rompió en 1000 pedazos. Alejandro dio un salto hacia Sofía, protegiéndola con su cuerpo, mientras un segundo grito, más intenso y aterrador, escalaba por las paredes de la mansión. Los hombres de la capucha giraron, sorprendidos. Nahuel, el hombre que había desatado el caos, se dio la vuelta y el aire se volvió espeso, denso de tensión. Alejandro sintió el frío de la traición apoderarse de él. En un instante todo se volvió surrealista. Sofía ensanchó los ojos, sintió que el mundo se le caía a pedazos. En ese caos un tercer grito resonó, y esta vez era un niño. El sonido provenía del exterior, seguido de pasos apresurados y frenéticos. Alejandro, con el corazón golpeando, corrió hacia la puerta, impulsado por un instinto que no podía controlar. Cuando la abrió, se encontró con una serie de sombras deslizándose hacia él. Eran niños, unos 5 o 6, todos ensangrentados y sucios, sus ojos reflejaban un horror inimaginable. Uno de ellos, un niño de cabello enmarañado y ojos llenos de llanto, se acercó temblando. «Nos están persiguiendo, señor, ayúdenos». El alarido de la realidad lo golpeó. La risa de Nahuel se extinguió al instante, como una llama apagada. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Alejandro, su voz rasgada por el miedo. Los niños empezaron a hablar al unísono, diciendo cosas confusas. «Nos quieren atrapar, son hombres de negro». Cada palabra era un nuevo golpe en el estómago de Alejandro. Miró a Sofía, que ahora estaba paralizada, los ojos abiertos en un abismo de terror. Y entonces, de la nada, se desató el caos. El intruso de la capucha se abalanzó sobre uno de los niños, su mano se movió como un rayo. Sin pensarlo, Alejandro se interpuso, sus instintos lo guiaron, y sintió el dolor del golpe en su costado. Cayó al suelo, y justo entonces, en la lucha, el rostro de Nahuel brilló por un instante a la luz del sol. La sombra de un pasado oculto se alzó. Alejandro se dio cuenta de que había un lazo más profundo que lo unía a Nahuel, algo que podría dejarlo inmóvil por la conmoción. «Eras tú. Eras el que estaba buscando», murmuró, ojos desorbitados, mientras recordaba fragmentos en blanco de antiguas traiciones y pactos oscuros. Un sonido estruendoso resonó en la sala. Las paredes temblaron y un estruendo adicional superó el griterío. La ventana rota dejó entrar un viento frío que parecía silbar secretos olvidados. «No», gritó Sofía extendiendo la mano hacia la puerta. El niño la observó y un destello de reconocimiento cruzó sus ojos. «Eres tú, la heredera». El ladrido agudo de las amenazas se aplastó contra Alejandro, quien comprendía que Sofía era más que la hija que nunca conoció.
Era el símbolo de una unión que había estado atrapada en una maraña de dolor y secretos, y la ira de un pasado que parecía regresar con una sed de venganza. Y en ese instante, mientras la confusión reinaba, con cada grito y cada sombra robando el aliento, Alejandro supo que todo lo que había construido chorreaba en un río de traiciones que fluyó hacia un destino inminente. Un mar de preguntas inundó su mente. ¿Qué había hecho realmente? ¿Cuánto tiempo había pasado y aún no se había dado cuenta de que su historia no comenzaba y terminaba con él? La tormenta había llegado y no había escapatoria. Al final de esta pesadilla, las capas de la verdad emergían y más de un secreto estaba por ser revelado. Todo había cambiado y la alianza entre Alejandro y Sofía estaba marcada por sombras que amenazaban con tragarlos a ambos. La verdad no solo era devastadora, era solo el principio de un horror latente que nadie podría detener. El grito desgarrador seguía resonando en la mansión, llenando el aire denso con un eco aterrador. Alejandro, tambaleándose, sintió cómo la realidad se deslizaba entre sus dedos. Los ojos de Sofía buscaban los suyos, llenos de miedo y confusión. Incluso los niños, con sus rostros pálidos, parecían temblar ante la inminente tormenta. Los hombres de la capucha se reagrupaban, pero Nahuel se quedó inmóvil, sus ojos fijos en la puerta. Alejandro se giró para mirar y su corazón se detuvo. Una figura emergió de las sombras, con un aura de familiaridad que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. «Mamá», gritó uno de los niños, extendiendo sus brazos hacia la figura. La mujer, con el rostro pálido y su cabello en desorden, dio un paso adelante. Sus ojos tenían un brillo que parecía buscar desesperadamente la redención. Alejandro contuvo la respiración. «No puede ser», susurró, sintiendo que el suelo se aflojaba bajo sus pies. La mujer se parecía a él como un reflejo distorsionado de su propio dolor. «¿Cómo es posible?». Sofía miró a la mujer, totalmente confundida. «¿Quién es?», preguntó, su voz un hilo de temor. La mujer se detuvo. Su mirada se centró en Sofía y algo en su expresión cambió. Era como si una luz le iluminara el rostro. «Sofía», murmuró con una voz quebrada, «no sabes lo que has perdido». La reacción de Sofía fue inmediata. Dio un paso hacia atrás, las lágrimas acumulándose en sus ojos. «No, no sé de qué hablas», dijo, negándose a aceptar la verdad, aún en medio de la confusión. Lágrimas comenzaron a escurrir por las mejillas de la mujer. Alejandro apenas podía pensar, su mente era un torbellino. «¿Qué has hecho?», preguntó, su voz quebrada. «¿Qué hiciste para que esto sucediera?». «Fui una tonta, un monstruo», confesó la mujer, mientras sus rodillas temblaban. «No pensé que te ibas a convertir en esto, hice cosas terribles, y por eso te perdí». Nahuel, observando la escena, sonrió con satisfacción. «Nunca creí que vería el día en que la verdad se revelaría ante ti, Alejandro. Todo lo que ocultaste, todo se está desmoronando». «Cierra la boca», gritó Alejandro entre dientes, pero era demasiado tarde. La verdad estaba instalada en la habitación como un peso que aplastaba sus corazones. Sofía miró a su madre, luego a Alejandro buscando respuestas. «¿Soy su hija?», preguntó. «¿Es esto real?». El ambiente estaba cargado de preguntas sin respuesta. Todos los ojos estaban sobre la mujer, que parecía arrugarse aún más bajo la presión de la mirada de su hija. «Alejandro, la verdad es…», empezó a explicar, pero su voz se ahogó en un sollozo, revelando una historia llena de traiciones y secretos. Y entonces, como un trueno que corta el silencio, un nuevo grito resonó desde afuera, uno que dejó a todos paralizados. Era un clamor de desesperación. Un niño más se unió a la multitud en la puerta, buscando refugio en la mansión, pero este niño no era como los otros. Tenía una marca inconfundible en su brazo, una insignia que había sido parte de la vida que Alejandro había dejado atrás. Alejandro sintió cómo el aire se contraía en sus pulmones. «Es imposible», murmuró mientras el niño se adentraba en la casa, temblando de miedo, pero con una certeza en su mirada. «Vengo a buscarte, papá». Un instante de profunda conmoción llenó el aire. Las palabras se deslizaron como un relámpago, iluminando un abismo de verdades ocultas. Alejandro sintió que su corazón se detenía. Todo lo que creía saber estaba represado en un torbellino de emociones encontradas. Sofía soltó un chillido, sus manos cubriendo su boca en un gesto de horror. «No, no, no», repitió cada palabra calando más hondo en la noche sofocante. La figura de la mujer se desmoronó, mientras la leyenda de un pasado oscuro se desplegaba ante ellos, tejiendo una red de mentiras. El aire parecía cortante, y en ese instante de crisis, con el niño frente a ellos y Nahuel sonriendo como un espectro, las verdades comenzaron a desbordarse. ¿Cómo afectaría esto a sus vidas? La historia, que ya era una pesadilla, prometía tornarse en un caos absoluto. «La diversión apenas comienza», se rió Nahuel, mientras el dolor palpable llenaba la habitación, dejando a todos a la expectativa del horror que estaba por venir. La verdad, amarga y devastadora, parecía cernirse sobre ellos, y el horror no había hecho más que empezar.
El grito del niño llenó la habitación, resonando en los corazones de todos como un eco desgarrador. Sofía se quedó paralizada, los ojos llenos de lágrimas, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Alejandro, sin poder articular una palabra, sintió que un frío helado se apoderaba de su cuerpo. Por un momento todo pareció detenerse. «Papá», repitió el niño, aterrorizado, acercándose un paso más, como si su presencia pudiera deshacer el caos que lo rodeaba. Las miradas se encontraron en un torbellino de confusión. Todo el peso de la revelación golpeó a Alejandro como una ola. «No puede ser», murmuró, pero su voz apenas logró escapar de su tráquea. La verdad lo estaba atrapando en un vórtice de emociones intensas. La mujer en el salón, que había estado tan segura de su papel en aquella escena, ahora se tambaleaba. «No, esto no está bien, no puede ser tu hijo, no puede ser». Sus palabras eran un susurro quebrado, un pálpito en la oscuridad. Sofía las escuchó y su corazón se rompió en 1000 pedazos. «¿Es cierto?», preguntó, su voz apenas un susurro, mientras su mirada se volvía cada vez más desorbitada. Nahuel sonrió, disfrutando de la desolación ante sus ojos. «La familia completa aquí reunida. ¡Qué hermosa imagen!», dijo con una burla. «Toda esta conexión, todo este drama les pertenece. Ustedes son los protagonistas. Bienvenidos al show». Sin embargo, el ambiente se volvió aún más tenso cuando lo que parecía un estruendo distante se acercó rápidamente, reverberando a través de las paredes de la mansión. «¿Qué es eso?», preguntó uno de los niños, su voz temblando. Alejandro se giró hacia la puerta, ansioso. Todos los presentes comenzaron a sentir la inquietante presión de lo desconocido. De repente, una sombra oscura se proyectó contra la pared del vestíbulo. La puerta se rompió violentamente, arrojando fragmentos de madera por toda la habitación. Un grupo de hombres armados, con máscaras negras y rostros imperturbables, entró como un huracán, llevando consigo una energía inquietante. «Saquen a todos de aquí», gritaron con voces profundas y firmes. El caos se desató en cuestión de segundos. Sofía sintió que el miedo la estrangulaba. En un instante se encontró arrastrada por Alejandro, quien la tomó de la mano y trató de protegerla. ¿Quiénes eran esos? ¿Qué querían? El niño con la marca en el brazo retrocedió aterrado. «No, no, por favor», gritó, buscando refugio en los brazos de Alejandro, quien, a su vez, ya no estaba seguro de cómo actuar. «Lárguense de aquí», se atrevió a gritar Alejandro, pero las palabras estaban llenas de miedo. Nahuel, viendo el caos, se rió entre dientes. «Oh, esto solo se pone mejor», dijo mientras retrocedía hacia las sombras, viéndolo todo con enorme satisfacción. Los hombres armados comenzaron a dispersar a los niños, asegurándose de que no había escapatoria. Pero lo que ocurrió a continuación fue aún más impactante. Uno de los hombres, más alto que los demás, se acercó a Alejandro y en un giro dramático de eventos rasgó la máscara que cubría su rostro. Alejandro se congeló. Lo reconoció instantáneamente, su corazón se detuvo. «Diego, ¿eres tú?», preguntó Alejandro con un nudo en la garganta. Su ex mejor amigo, alguien que había creído muerto en un accidente años atrás, apareció frente a él con una sonrisa fría y calculadora. «Sorpresa, Alejandro, ¿no has tenido idea de lo que realmente está pasando en este mundo?», respondió, su tono lleno de desprecio. La incredulidad lo golpeó como un puño. Diego había sido parte de su pasado, uno que había enterrado bajo el peso de la ambición. «¿Qué quieres?», logró preguntar, sintiendo que su pasado nunca había estado tan presente. «Lo que quiero es tu vida», dijo Diego con una risa fría. «Todo lo que construiste sobre las cenizas de nuestra historia es ahora mío». Y esta niña, miró a Sofía y al niño que había gritado, «Ustedes son las claves para liberar el verdadero poder escondido». Las palabras de Diego eran como un veneno que comenzaba a circular en el aire. Sofía sintió que todo su mundo daba un giro inesperado. ¿Qué historia se tejía detrás de las palabras crípticas de Diego? Todo lo que alguna vez conocieron estaba en juego, y la verdad parecía más oscura que nunca. «Te dije que la diversión apenas comenzaba», rió Nahuel desde las sombras, mientras el pánico se apoderaba del grupo. Alejandro y Sofía se encontraron mirándose, sabiendo que todo lo que creían era una mentira enredada en un juego cruel. La tensión se cortaba, y mientras la tormenta de eventos se desataba a su alrededor, la última revelación de Diego flotaba en el aire como una bomba de tiempo. En ese momento, entre gritos y caos, todo se tornó confuso y aterrador, dejando a Alejandro preguntándose si realmente podía salvar a Sofía y a todos los demás. ¿Qué más había que descubrir? ¿Qué papel jugaban cada uno en esta red de intriga y traición? Todo estaba quieto, y el futuro se convirtió en un enigma oscuro. Las miradas en la habitación se volvieron decididas y rápidas, llenas de temor e incredulidad. «Papá», la voz del niño resonaba como un eco en el aire viciado. Alejandro sintió que su corazón estaba a punto de estallar.
Todo lo que creía conocer estaba en un hilo, y cada segundo que pasaba se sentía como un paso más hacia el abismo. «Aléjate de él», gritó Sofía, mientras el pánico empezaba a retumbar en su pecho. Ella apenas entendía lo que estaba sucediendo, pero sabía que algo oscuro se cernía sobre ellos. Alejandro se arrodilló, mirando al niño, buscando respuestas en esos ojos asustados. De verdad era su hijo. La idea lo desgarraba. Mientras todos estaban atrapados en su propio caos emocional, un estruendo resonó a través de la casa. La cámara de la mansión vibró con el grito de un nuevo intruso, y la puerta principal se estrelló contra la pared, revelando un grupo más grande de hombres enfundados en negro. «¡No se muevan!», gritaron. La escena se transformó en un torbellino de cuerpos en pánico. Diego, que había estado sonriendo con desdén, de repente se puso pálido. ¿Qué hace él aquí? Su rostro se blanqueó al ver a uno de los hombres que había cruzado la puerta. Era un antiguo contacto suyo, alguien de un pasado del que había intentado escapar. En medio del tumulto, Alejandro vislumbró lo inverosímil. Ese hombre de rasgos familiares se acercó y en un movimiento rápido rasgó la máscara de uno de los hombres armados, revelando un rostro que lo dejó helado. «Juan, no puede ser». «¿Estás vivo?», murmuró Alejandro, sintiendo cómo el desasosiego se apoderaba de su mente. «Pensaste que podría olvidarte, Alejandro», respondió Juan, con una sonrisa casi cruel. «Pero no, estoy aquí para cerrar viejas cuentas». Con esas palabras, se dejó caer en una risa fría, como un eco de las decisiones irresponsables de su pasado. «Cuentas». Se atrevió a preguntar Sofía, sintiendo los ojos de todos sobre ella, buscando claridad en la confusión. «¿Qué está pasando?». Las palabras salieron de sus labios como un susurro temeroso. Pero rápidamente se dio cuenta de que el aire se cargaba de una tensión insoportable. Era como si todos estuvieran esperando el mismo impacto. En ese instante, Alejandro se dio cuenta de que la verdad nunca había estado tan cerca. «Tú eres el padre de estos niños», murmuró hacia Juan, sintiendo que su mundo se desmoronaba nuevamente. «Eres quien debería haber estado allí, no yo». Esa revelación pasmó a todos, incluso a Nahuel, quien parecía reavivar su interés ante el nuevo giro en el drama. Pero mientras todos procesaban la gravedad del momento, un grito desgarrador estalló en el aire, proveniente de un lugar desconocido dentro de la mansión. Un sonido que helaba la sangre, y Sofía sintió que el mundo se derrumbaba. En un giro rapidísimo de eventos, el suelo tembló como si la casa estuviera viva, y una parte de la pared se desplomó, revelando una habitación oculta. Lo que apareció fue un espejo grande y antiguo, cubierto de polvo y telarañas. De repente, el espejo brilló intensamente, emitiendo una luz cegadora que hizo que todos se taparan los ojos. «Sofía, ven aquí». Una voz resonó desde el espejo, clara y seductora, como si llamara a la niña. Fue un momento crucial y todos se giraron hacia ella, expectantes. Una conexión inexplicable la atraía hacia el espejo, como un imán. El rostro de Sofía se transformó de confusión a determinación. «No puedo», le dijo a Alejandro, y la conexión se fortaleció con cada segundo. Pero entonces ocurrió algo impensable. Sin aviso, el espejo estalló en fragmentos brillantes. Las piezas volaron por la habitación como cuchillos de cristal, y en medio del caos, Sofía sintió que una energía poderosa la atravesaba. «Mamá», gritó, su voz resonando a medida que una visión la envolvía. Vio caras, sombras de un pasado que nunca había vivido, de una madre que deseaba encontrarla desesperadamente. Y entonces, en un instante de claridad, el dolor y el rencor que habían estado escondidos comenzaron a enredarse con la luz que emitían los fragmentos. En un giro inesperado, las sombras en la habitación empezaron a retorcerse, formando figuras que parecían cobrar vida y mirar a Alejandro, a Sofía y a cada uno de los presentes. Alejandro miró a Sofía, y en su mirada, él vio que este no era solo un final, sino el inicio de un caos aún más grande. «¿Qué hiciste, Sofía?». Su voz era un susurro lleno de horror, mientras el eco del espejo se desvanecía, dejando en el aire una pregunta inquietante. ¿Cuál era el costo de descubrir la verdad? La sala temblaba, y en el corazón de todo, la esencia de un secreto resurgía, esperando el momento de revelarse. La historia que habían creído conocer estaba por cambiar, y Alejandro se dio cuenta de que crouchaban no solo en sombras, sino en la oscuridad de todo lo que habían creado. ¿Sería posible escapar de lo que habían desatado? La incertidumbre se posó sobre ellos como una sombra, mientras el futuro se convertía en un misterio aterrador. Las miradas se entrelazaron en la habitación, cada cual sumido en su propio caos emocional. El eco del grito del niño seguía retumbando en las paredes, como un recordatorio del dolor y la confusión que invadía el lugar. Sofía sintió un nudo en el estómago al ver que el niño, con sus ojos llenos de miedo, clamaba por su padre. Alejandro se encontraba en un abismo de incertidumbre, sus pensamientos revoloteaban entre la incredulidad y el temor.
De repente, la casa tembló nuevamente y un estruendo ensordecedor surgió del interior. Un nuevo grupo, vestidos con vestimentas oscuras, irrumpió en la sala. Eran hombres con rostros duros y miradas implacables. El miedo se apoderó de todos y el caos se intensificó. «¡No se muevan!», gritaron con voces profundas, mientras la energía en la habitación se disparaba. Nahuel, aparentemente divertido por el torbellino, se quedó al margen, su mirada voraz observando cada movimiento. Pero en medio de la conmoción, un grito desgarrador emanó de una esquina. Era la mujer que había afirmado ser la madre de Sofía. «No, no lo hagan». Su voz, ahora llena de pánico, paralizó a los presentes. Su rostro se torció en una mezcla de temor y desesperación que dejó a todos en shock. Sofía sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¿Qué está pasando?», preguntó entre sollozos, mientras su madre se precipitaba hacia ella. Fue un movimiento instintivo, y en un instante, el hombre más alto, el que había revelado su identidad como Juan, se adelantó y la agarró del brazo. «¿No ves? Esto no es solo un juego. Hay cosas que no sabes», le advirtió, su tono grave amenazante. Justo cuando se preguntaban cómo escapar de esta pesadilla, un sonido creciente llenó el aire. Un zumbido sordo, un poco fuera de lugar en el caos. Y entonces sucedió lo inesperado. Un destello de luz cegadora emergió del espejo quebrado. Todos se giraron por instinto, y a medida que la luz se intensificaba, una figura comenzó a formarse en el centro. La habitación se quedó en silencio, y Sofía sintió que un escalofrío le recorría la columna. «¡Atrás!», gritó Alejandro, tratando de proteger a Sofía y a los demás, pero fue demasiado tarde. La figura, un espectro oscuro, luminoso y conocido, tomó forma y se materializó en medio de ellos. Era una mujer, pero no una cualquiera, era la madre de Alejandro. Su expresión era sombría, y sus ojos, como dos abismos, reflejaban tanto amor como dolor. «Lo siento, hijo», susurró, atravesando la línea entre el pasado y el presente. La atmósfera se volvió pesada, y todos sintieron la opresión de secretos hundidos en su interior. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Alejandro, su voz temblando de angustia. «¿Por qué ahora?». La mujer extendió su mano, como si intentara tocarlo, pero un grito proveniente del niño lo interrumpió. «Papá, no, no la dejes acercarse». El pánico inundó la sala. En un instante, la sombra de la madre se desvaneció, arrojando a la habitación a la confusión más absoluta. Los murmullos llenaron el espacio, y todos se preguntaban qué acababa de suceder. En un giro inesperado, Diego, quien parecía disfrutar del espectáculo, estalló en una risa sardónica. «No resulta irónico. Pensaban que la verdad era dolorosa. Y si les dijera que la verdad es mucho más oscura de lo que imaginan», y justo cuando todos esperaban una respuesta, la habitación estalló en un caos ensordecedor. Un grito resonante sacudió las paredes, y las luces comenzaron a parpadear. Todo se volvió un torbellino, y antes de que pudieran asimilarlo, el piso tembló bajo sus pies, y el espejo restableció su esplendor, reflejando un futuro oscuro y aterrador. El sudor frío comenzó a cubrir la frente de Alejandro. «¿Qué más nos oculta la historia?», pensó, mientras el dolor que lo había acompañado tanto tiempo resonaba en su pecho. El terror se entrelazaba con el desconocido, y, ante la revelación de un secreto aún más profundo, todo se convirtió en un laberinto del que no sabían si podrían escapar. Las preguntas se apoderaban de ellos, cada instante parecía una eternidad. ¿Quiénes éramos realmente? ¿Qué lazos de sangre compartían entre ellos? Con el eco de lo desconocido resonando en su mente, Alejandro se dio cuenta de que las sombras aún guardaban secretos que cambiarían todo que más podían perder. La verdad aguardaba entre las sombras, lista para ser revelada. La tensión en la habitación era palpable. Alejandro, aún aturdido por la revelación, miraba a su madre, a Sofía y luego a Juan. La atmósfera se tornó irrespirable. Los hombres encapuchados miraban con desdén, como si todo este drama fuera un cuento que habían escuchado 1000 veces. «Sálvense quien pueda», gritó uno de los hombres con una voz profunda, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el espejo brilló de nuevo, su luz en aumento. Soplaron vientos helados y los fragmentos de vidrio comenzaron a levitar, girando en un torbellino descontrolado. «No, no, no», Alejandro gritó cubriendo a Sofía, y en ese instante de caos, un ruido ensordecedor rompió el elegante silencio de la mansión. El estruendo de una explosión resonó fuera, sacudiendo las paredes. Todo osciló. De las sombras emergieron más figuras, pequeños destellos en el horizonte se convirtieron en luces brillantes que deslumbraron a todos. Eran vehículos, muchos vehículos, y a medida que se acercaban, las insignias de la policía quedaron visibles. «¡La policía!», exclamó Sofía, sintiendo un respiro de esperanza, pero el alivio fue efímero. Alejandro notó que Diego, quien siempre había estado en el centro de la tormenta, se tensó de inmediato. «Esto no puede estar pasando». Antes de que Alejandro pudiera descubrir qué había en la mente de su ex amigo, Diego se giró hacia el grupo de hombres armados.
Acuérdense de lo que hicieron, no dejen que se escapen. Roció en un grito. En ese instante los hombres se agacharon y comenzaron a preparar sus armas. Deténganse. Alejandro sintió como si un coraje nuevo surgiera en él. No podía permitir que alguien más sufriera. Son solo niños, no hay necesidad de esto, pero sus súplicas fueron ahogadas por el ruido de un disparo y el estruendo resonó como un trueno. Todo se congeló. Sofía soltó un grito desgarrador. El conato de violencia era irreal y en ese momento todos los ojos se enfocaron en un niño que había sido empujado a un lado, tratando de encontrar refugio. El niño había caído al suelo, su rostro cubierto de miedo. Alejandro, imbuido por un impulso protector, se arrojó hacia él. No, no le hagan daño. Juan, viendo la escena desmoronarse, gritó, «Es demasiado tarde, ella nunca debió regresar». Pero era la voz de la madre de Alejandro la que recorrió el espacio. No, aún hay una oportunidad. Las respuestas están allí. Entonces sucedió lo inesperado. De repente, una imagen apareció en el aire, proyectándose como un holograma. Era un video, una grabación de algo que ocurrió años antes, un momento íntimo en el que se revelaba la verdad que había mantenido a todos atrapados en una prisión de secretos. Alejandro, encandilado, miró la pantalla. La escena mostraba a su madre, joven, sosteniendo esa misma insignia que el niño tenía en su brazo. «No puede ser», murmuró Alejandro, el corazón latiendo con fuerza. La madre repetía palabras que nunca había pronunciado antes. Él es su hijo, todos son hijos de este legado. Los ojos de Alejandro se abrieron en horror. Sofía corrió para ver mejor el video. ¿Qué significa eso? ¿Acaso somos? Justo entonces la realidad se desmoronó ante ellos. En el video los niños comenzaron a formar líneas uno tras otro y se transformaban. Las imágenes mostraban versiones adultas de sí mismos, deambulando por un oscuro futuro, el mismo futuro que había marcado a Alejandro. «La herencia es un ciclo», dijo la madre, pero fue interrumpida por otro estruendo en la habitación. Un grupo de hombres encapuchados irrumpe nuevamente, y su líder, con una risa retumbante, grita, «Demasiado tarde. Ustedes son parte de esto y no pueden escapar». La revelación dejó a todos atónitos. Los vínculos de sangre, que pensaron que eran una maldición, se transformaron en un juego cruel y despiadado, y todos estaban atrapados en un mismo tablero. «Todo es un juego, y ustedes son las piezas», rió Nahuel, mientras la verdad se desnudaba frente a ellos. La historia que habían creído conocer era solo una fracción de algo mucho más vasto y aterrador. Sofía, con lágrimas en los ojos, giró hacia Alejandro. «¿Cómo puede ser?», preguntó, su voz temblando. «No puedo hacer esto», gritó Alejandro, sintiéndose impotente. La habitabilidad de su mundo se desmoronaba ante él. Mientras las voces se multiplicaban, la sala se convirtió en un verdadero teatro del horror. Cada uno de ellos, situado en la cuerda floja, debía decidir entre enfrentarse a su destino o rendirse ante un futuro que no eligieron. Y en ese momento, un eco de traición resonó en su mente. «¿Quién eres realmente, Alejandro? ¿Quién eres realmente, Sofía?». La explosión de preguntas se tornó en silencio y la verdad seguía escondida, esperando a ser revelada. La tensión en la habitación era palpable. Alejandro, aún aturdido por la revelación, miraba a su madre, a Sofía y luego a Juan. La atmósfera se tornó irrespirable. Los hombres encapuchados miraban con desdén, como si todo este drama fuera un cuento que habían escuchado 1000 veces. «Sálvense quien pueda», gritó uno de los hombres con una voz profunda, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el espejo brilló de nuevo, su luz en aumento. Soplaron vientos helados y los fragmentos de vidrio comenzaron a levitar, girando en un torbellino descontrolado. «No, no, no», Alejandro gritó, cubriendo a Sofía. Y en ese instante de caos, un ruido ensordecedor rompió el elegante silencio de la mansión. El estruendo de una explosión resonó fuera, sacudiendo las paredes. Todo osciló, de las sombras emergieron más figuras. Pequeños destellos en el horizonte se convirtieron en luces brillantes que deslumbraron a todos. Eran vehículos, muchos vehículos, y a medida que se acercaban, las insignias de la policía quedaron visibles. «¡La policía!», exclamó Sofía, sintiendo un respiro de esperanza, pero el alivio fue efímero. Alejandro notó que Diego, quien siempre había estado en el centro de la tormenta, se tensó de inmediato. «Esto no puede estar pasando». Antes de que Alejandro pudiera descubrir qué había en la mente de su ex amigo, Diego se giró hacia el grupo de hombres armados. «Acuérdense de lo que hicieron, no dejen que se escapen», roció en un grito. En ese instante los hombres se agacharon y comenzaron a preparar sus armas. «Deténganse». Alejandro sintió como si un coraje nuevo surgiera en él. No podía permitir que alguien más sufriera. «Son solo niños, no hay necesidad de esto». Pero sus súplicas fueron ahogadas por el ruido de un disparo y el estruendo resonó como un trueno. Todo se congeló. Sofía soltó un grito desgarrador.
El conato de violencia era irreal, y en ese momento, todos los ojos se enfocaron en un niño que había sido empujado a un lado, tratando de encontrar refugio. El niño había caído al suelo, su rostro cubierto de miedo. Alejandro, imbuido por un impulso protector, se arrojó hacia él. No, no le hagan daño. Juan, viendo la escena desmoronarse, gritó, «Es demasiado tarde, ella nunca debió regresar». Pero fue la voz de la madre de Alejandro la que recorrió el espacio. «No, aún hay una oportunidad. Las respuestas están allí». Entonces sucedió lo inesperado. De repente, una imagen apareció en el aire, proyectándose como un holograma. Era un video, una grabación de algo que ocurrió años antes, un momento íntimo en el que se revelaba la verdad que había mantenido a todos atrapados en una prisión de secretos. Alejandro, encandilado, miró la pantalla. La escena mostraba a su madre, joven, sosteniendo esa misma insignia que el niño tenía en su brazo. «No puede ser», murmuró Alejandro, el corazón latiendo con fuerza. La madre repetía palabras que nunca había pronunciado antes. «Él es su hijo, todos son hijos de este legado». Los ojos de Alejandro se abrieron en horror. Sofía corrió para ver mejor el video. ¿Qué significa eso? ¿Acaso somos? Justo entonces la realidad se desmoronó ante ellos. En el video, los niños comenzaron a formar líneas uno tras otro y se transformaban. Las imágenes mostraban versiones adultas de sí mismos, deambulando por un oscuro futuro, el mismo futuro que había marcado a Alejandro. «La herencia es un ciclo», dijo la madre, pero fue interrumpida por otro estruendo en la habitación. Un grupo de hombres encapuchados irrumpe nuevamente, y su líder, con una risa retumbante, grita, «Demasiado tarde. Ustedes son parte de esto, y no pueden escapar». La revelación dejó a todos atónitos. Los vínculos de sangre que pensaron que eran una maldición se transformaron en un juego cruel y despiadado, y todos estaban atrapados en un mismo tablero. «Todo es un juego, y ustedes son las piezas», rió Nahuel, mientras la verdad se desnudaba frente a ellos. La historia que habían creído conocer era solo una fracción de algo mucho más vasto y aterrador. Sofía, con lágrimas en los ojos, giró hacia Alejandro. «¿Cómo puede ser?», preguntó, su voz temblando. «No puedo hacer esto», gritó Alejandro, sintiéndose impotente. La habitabilidad de su mundo se desmoronaba ante él. Mientras las voces se multiplicaban, la sala se convirtió en un verdadero teatro del horror. Cada uno de ellos, situado en la cuerda floja, debía decidir entre enfrentarse a su destino o rendirse ante un futuro que no eligieron. Y en ese momento, un eco de traición resonó en su mente. «¿Quién eres realmente, Alejandro? ¿Quién eres realmente, Sofía?». La explosión de preguntas se tornó en silencio, y la verdad seguía escondida, esperando a ser revelada. Fue entonces que, con un final surrealista, el espejo, temblando por la energía acumulada, se rompió en pedazos voladores. En ese momento, una sombra emergió desde el centro. Era un hombre que, alzándose sobre la destrucción, tenía una mirada intensa que atravesaba a todos los presentes. Era el padre de Alejandro, uno que había creído muerto años atrás. «Papá». Alejandro parpadeó boquiabierto, la imagen no era solo una ilusión. El hombre sonrió, pero había una oscuridad en sus ojos. «Siempre estuve aquí, hijo. Y estoy aquí para corregir tus errores». La habitación se llenó de un silencio helado. Todo lo que creyeron saber se tambaleaba en un abismo de dudas. Los hombres armados se detuvieron, y el corazón de Alejandro se detuvo. La traición no venía solo de fuera, sino de su propia sangre. «No solo tú y Sofía tienen secretos. Todos los que estamos aquí hemos estado conectados de maneras que nunca imaginamos. Prepárense, porque lo que viene será devastador». Las palabras resonaron como campanas de advertencia, mientras la verdad se perfilaba en el horizonte, dejando a Alejandro cuestionándose todo. La atmósfera se tornó densa, y el futuro, una niebla oscura, aguardaba al otro lado de la revelación. ¿Quién estaba realmente contra quién? ¿Qué sangre corría más fuerte que la otra? La esperanza se apagó y la pregunta flotó en el aire. «What more Elies must be confronted?» Ahí estaba. El caos recién comenzaba. Mientras la habitación temblaba y la presión alcanzaba su clímax, Alejandro se quedó paralizado, mirando a su padre, quien emergía de las sombras. «¿Por qué has vuelto ahora?». Su voz resonó con incredulidad, una mezcla de rabia y necesidad de respuestas. La historia que había creído era solo un fragmento de un rompecabezas más grande y complejo. «Porque es hora de enfrentar la verdad, hijo. Todo lo que has creído está entrelazado con la historia que hemos estado tratando de ocultar». Su padre respondió con un tono grave, como si cada palabra tuviese el peso de toda una vida. «Y Sofía, ella es parte de esto tanto como tú». La figura de Sofía brilló en el centro entre ellos, su mirada llena de miedo y vulnerabilidad. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando. La confusión llenaba la atmósfera. Un silencio pesado se asentó en la habitación, las miradas se intercalaban, cada uno esperando que alguien rompiera la tensión.
La madre de Alejandro retrocedió, su expresión cambiando rápidamente de miedo a fuerza. Es verdad, cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar, y si no superan las sombras de su pasado, el ciclo jamás se romperá. Mientras la tensión aumentaba, un tercer estallido de energía sacudió la casa. Los hombres armados temblaron. Esto iba más allá de cualquier amenaza que hubieran enfrentado. Alejandro sintió como un poder interno comenzaba a encenderse dentro de él. No dejaré que le hagan daño a nadie más, le dijo a su padre, el fuego brillando en sus ojos. Necesitamos unirnos. Solo así podremos detener esto, insistió el padre, haciendo un gesto hacia los hombres armados que los rodeaban. El verdadero enemigo no está aquí, pero si seguimos peleando entre nosotros, ellos ganarán. Sofía, con lágrimas brillando en sus ojos, se acercó a Alejandro. ¿Cómo podemos confiar en ellos? Su voz temblaba, pero Alejandro vio en sus ojos una chispa de determinación. Si ellos iban a tener una oportunidad, debían unirse. No tenemos elección, dijo Alejandro tomando la mano de Sofía. Lucharemos juntos. Y en ese instante, la casa pareció vibrar a su alrededor. La luz radiante del espejo quebrado titiló, como si estuviera resonando con el poder de su decisión. Los hombres armados, sorprendidos, se miraron entre ellos, dudando de sus acciones. En ese momento de confusión, Alejandro sintió cómo, de repente, algo cambió en la atmósfera. Un remolino de luces y sombras comenzó a girar, creando una barrera, un escudo de fuerza que los protegía de la inminente amenaza. Ahora, ordenó el padre, y todos, respirando como uno, comenzaron a avanzar. Las sombras amenazadoras, que antes parecían imbatibles, comenzaron a retroceder, atrapadas por la luz del espejo roto y el poder de su unión. Los hombres encapuchados, perplejos, fueron literalmente barridos por la fuerza colectiva que emergió de ellos, desvaneciéndose en un grito lejano, mientras el eco de la luz llenaba la mansión. Y ahí estaban, juntos, en medio de la habitación, lo que quedaba de la familia. Con el caos en los alrededores comenzando a calmarse, Alejandro se sintió abrumado por el peso de su historia, lo que había traído consigo siempre. Su padre, su madre, Sofía, todos unidos por una verdad compartida. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Sofía temerosa, pero con un rayo de valentía sobresaliendo. Alejandro se acercó a ella. Ahora nos toca reconstruir. Cada uno de nosotros es parte de un legado, y no podemos dejar que los secretos nos destruyan. Es momento de sanar. Los espectadores, incluidos los niños que habían sido arrastrados al caos, comenzaron a asomarse, sus ojos llenos de temor y esperanza a la vez. Cada rostro era una historia, una lucha por la identidad y el amor. En medio de todo ese dolor, la luz de una nueva oportunidad brillaba. Mientras la calma comenzaba a instaurarse tras la tormenta, Alejandro supo que este no era el final, sino el inicio de un viaje donde cada paso sería una elección. El pasado no podía ser deshecho, pero el futuro estaba lleno de posibilidades. Todos miraron hacia el horizonte, con la incertidumbre pero también con un destello de esperanza. En el fondo, Alejandro se preguntaba, ¿qué secretos seguían ocultos entre las sombras? ¿Cuáles serían los próximos desafíos que enfrentarían al intentar descubrir quiénes eran realmente y qué legado deseaban construir juntos? ¿Y tú, querido lector, qué harías en su lugar? Esto apenas comienza, y hay tanto más que contar, así que no dejes que el final te sorprenda. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este espectáculo de emociones. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.